Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios que podemos estar otra vez aquí con salud y con otra vez la oportunidad de indagar y buscar más de todo lo que el Señor tiene para nosotros en sus santas escrituras. Um, como hemos estado estudiando en el Evangelio de San Juan, Jesucristo se está acercando cada día vez más a ese evento que es el peor que la humanidad ha cometido, crucificar al Hijo de Dios, y el mejor, que es el Dios Padre dar a su Hijo como sacrificio para nuestra salvación y una vida eterna para los que creen en Él. Se acerca ese tiempo. Entonces Jesucristo, en la semana pasada vimos cómo Él cumplió la séptima señal, ha cumplido señales en el capítulo 2, 4, 5 y 6. Si se recuerdan, cambiar el agua a vino, sanar el hijo del oficial, sanar a un paralítico, sanar a un ciego. Podemos ver aquí que ya la séptima señal, resucitar o levantar a Lázaro de la muerte, demostrar que Jesucristo tiene potestad sobre la muerte. Es esa última señal, y de aquí en adelante, de esta media parte del capítulo 11 de San Juan hasta el final, Jesucristo ya no hace estas señales como para demostrar que Él es el Cristo o que Él es el Hijo de Dios públicamente. Sí, hace otras señales después, pero ya en privado con sus discípulos. Y veremos eso con el favor de Dios en el final del libro de Juan. Bueno, vamos a darle comienzo a esta enseñanza. Si por favor pueden ir al capítulo 11 de Juan, versículo 45. Vamos a leer del versículo 45 al 53. Dice así la escritura. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Entonces aquí nos demuestra que después que Lázaro sale de las tumbas, Jesucristo es alguien que ahora por esa señal, última señal, muchos creen en él. Versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Si se recuerdan, sus discípulos no habían querido que él regresara o le habían hecho esa pregunta si iba a regresar a esta área cerca de Jerusalén porque sabían que querían aprenderle y apedrearle o ponerlo delante de un tribunal. Ellos sabían eso. Entonces ahora se ha llevado esto a cabo. Esa última señal que Jesucristo hizo con llanto, ahora es la razón que ahora dice aquí en el versículo 6, muchos de ellos, pero algunos de ellos fueron a los fariseos, les dijeron que Jesús había hecho. Versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Aquí completa eso. Versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Este es uno de los versículos que vamos a profundizarnos hoy un poco más, que cómo es por qué es que ellos dicen, este es nuestro lugar santo y nuestra nación. Versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, uno de los judíos y de los fariseos, y en este tiempo también había otro sumo sacerdote que era algo fuera de la orden. Estaba Ananías y Caifás, tenían dos, pero eso no estaba estipulado por las Santas Escrituras. Sumo sacerdote aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Aquí está él trayendo un argumento que tiene mucha validez, pero es un argumento que está siendo dado no porque él tiene sabiduría y conocimiento, sino que es porque Dios está proclamando algo. Vamos a ver esto. Versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo,
sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Entonces ya todas las piezas se han organizado, todos los oficiales y fariseos ya tienen mucha valentía y están listos para arrestarlo. Van a buscar una manera de aprenderlo porque, como dice aquí Caifás en el versículo 50, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca, queriendo decir, es mejor que muera un hombre en vez que muera toda la nación. Y como sabemos, más después, toda la nación perece, aunque ha muerto Jesucristo en la cruz, después de que ellos lo han traído bajo ese tribunal de ese concilio. Bueno, como dice aquí, versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Vamos a ver eso en los siguientes versículos. Por favor, oremos para darle comienzo a este estudio. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Te pedimos que nos ayudes a entender esta palabra, que sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro, que no permitas que venga error a nosotros, pero que podamos entender tu palabra para que sea de edificación a nuestro espíritu. Lávanos con ella, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra que es dada siempre cumplirá su propósito. En el nombre de Jesús pedimos esto, Padre. Amén. Bueno, hermanos, como dije, en estos versículos que leímos del 45 al 53 hay mucha información, pero hay unas partes que quisiera que los profundizáramos. Una de ellas es cuando dice en el versículo 11:46, pero algunos de ellos fueron a los que les dijeron que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes de los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Esos son los en el versículo 48. Y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Su temor de ellos era que Jesucristo estaba haciendo estas señales y los romanos iban a ser alertados. Entonces dicen ellos, no queremos que los romanos destruyan nuestro lugar santo. Y aquí es donde viene otra vez lo que hemos hablado en otras enseñanzas antes, que siempre el hombre afuera del Espíritu Santo quiere entender las cosas de Dios y es imposible para él entender y recibir la palabra, la revelación. Se confunde el hombre. Muchas veces hay iglesias que fueron establecidas porque hombres tenían ideas. Hay iglesias como la iglesia de los mormones, los testigos de Jehová, donde entra la idea de un hombre y dice así es como se debe de hacer y no como dice Dios o como dice su Santo Espíritu. Y noten aquí el título que le dan o donde Jesucristo ha estado. Jesucristo no ha adentrado al templo en el lugar santo. Literalmente él no ha adentrado al lugar santo, nunca los dice en las escrituras que él entró allí. Él no ha adentrado en el lugar santísimo, pero ellos están diciendo que van a destruir el lugar santo y nuestra nación. Ellos están preocupados aquí porque los romanos les van a quitar lo que ellos consideran, se han vuelto tan religiosos que consideran todo el templo como un lugar santo y también consideran que ellos, solo ellos, son la nación de Dios, nuestra nación, la nación que Dios ha escogido, porque ellos siendo fariseos se creían que solo los judíos tenían el derecho a conocer a Jehová Dios o Dios Padre. Vamos a Hebreos 9, por favor. Hebreos 9. Hebreos es un libro que los enseña mucho del Nuevo y del Antiguo Testamento. Es un libro que nos da revelación cómo las cosas del Antiguo Testamento, que eran una sombra,
ahora en el Nuevo Testamento es algo vivo, algo real, algo que podemos experimentar y vivir, ya no es solo una historia. Y la razón es porque el Antiguo Testamento está muchas veces basado, la mayor parte, en cosas establecidas terrenales. Pero en el Nuevo Testamento nos viene a enseñar el reino de los cielos, el reino de Dios, que es un reino espiritual, un reino invisible. Y aquí en Hebreos capítulo 9, vamos a leer del versículo 1 al 12, nos da una explicación de esa separación porque los judíos, los fariseos que quieren matar a Jesucristo, están haciéndolo por razones terrenales. No tienen nada de idea, ni creo que le dieron la oportunidad al Señor de revelar esto. ¿Qué es lo que Él estaba haciendo en su ministerio? ¿Qué es lo que Él iba a llevar a cabo cuando Él permitía o permitiera que fuera crucificado en una cruz? Porque ahí es donde vamos marchando, hermanos o hermanas, a ese camino de Calvario. Y vamos a ver cómo esto enlaza en ese lugar santo que ellos dicen. Como muchas veces nosotros creemos algo y pensamos que eso es todo. Ellos pensaban que solo los judíos y ese lugar santo que ellos habían declarado, donde ellos se reunían, era la plenitud de todo. Y allí está un gran error. El error es que Dios es más que nosotros y siempre será más que nosotros, porque Dios es Dios. Entonces, ¿cómo el hombre quiere poner límites a un Dios soberano, omnipotente y omnisciente? Es imposible, pero lo intentaron, lo llevaron a cabo, pero aquí en Hebreos nos revela la diferencia entre lo que ellos creían y entendían y lo que nosotros ahora, como cristianos, hijos y hijas de Dios, ungidos por el Santo Espíritu de Dios, conocemos. Hebreos 9:1. Dice así: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Cuando dice aquí el primer pacto, está hablando del Antiguo Testamento. Cuando usamos esa palabra testamento, es decir, un pacto, un contrato que fue hecho con Dios. Está el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y está el Nuevo Pacto del Nuevo Testamento, que es el que nosotros tenemos a través de Jesucristo. Y vamos a ver aquí en el versículo 2 lo que dice. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo. Si se recuerdan en Éxodo pueden ver esto, como Moisés recibe instrucción por muchos capítulos, creo que son como 13 capítulos o más, donde recibe instrucción tras instrucción cómo hacer un tabernáculo que es una imagen, un patrón de lo que existe celestial. Entonces estaba dispuesto así, en la primera parte llamada el lugar santo, y aquí empieza a enseñarnos qué es el lugar santo. Estaba en el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Versículo 3. Tras el segundo velo, este es el velo que estaba adentro del tabernáculo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Si se recuerdan en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 48, ellos no hablan del lugar santísimo, solo hablan de un lugar santo. Y eso los enseña allí, como ellos no entendían que con Dios había un lugar más profundo, más íntimo. Y la manera que lo podemos explicar es que el atrio del tabernáculo es el cuerpo, el lugar santo es el alma y el lugar santísimo es el espíritu. Y eso es lo que hace Jesucristo. Jesucristo, al morir en la cruz, Él abre un nuevo camino que nos da acceso a nosotros, hermanos y hermanas, a llegar al lugar santísimo enfrente o en la presencia de Dios. Y eso solo se puede hacer cuando lo hacemos espiritualmente, queriendo decir, como dice Jesucristo, busca adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. Entonces ahí está el punto. Para entrar al lugar santísimo necesitamos
tener el Espíritu Santo, y es algo que Jesucristo abrió un nuevo camino cuando Él rasgó el velo de arriba para abajo, cuando Él murió en la cruz. Y aquí lo va a describir en Hebreos de diferente manera, pero está describiendo los mismos eventos. Versículo 4, 9:4, Hebreos. El cual tenía un incensario de oro y el arca de pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Noten aquí hay 3 elementos adentro del arca del pacto y cada uno de ellos tiene un significado. El maná, que es, se podría decir, es como la palabra de Dios. La vara de Aarón que reverdeció, queriendo decir la instrucción de un sacerdote, que es Jesucristo. Estos 3 elementos representan a Jesucristo. Él es la palabra viva, el verbo, es el maná, una urna de oro donde contenía el maná. La vara de Aarón que reverdeció, queriendo decir la vara del sacerdote. Y el reverdecer, si estudian esto en el libro de Números, si se recuerdan o ven que la vara era una vara como cualquiera otra, pero cuando Dios es cuestionado por qué Aarón está en ese lugar de sacerdocio, esa vara reverdece o vuelve a vida, queriendo decir. Y eso es representante de Jesucristo, el sacerdote que murió en la cruz, pero resucitó a los 3 días. Y por eso se ocupa este término reverdeció. Y las tablas del pacto, queriendo decir, Él es la ley, Él es Dios, Él es el dador, Él es el juez. El juez da la ley y por esa ley, esa palabra que Él dice, es como somos juzgados. Entonces Jesucristo está aquí siendo explicado a través de estos versículos. Versículo 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden de ahora hablar en detalle. Entonces aquí el que escribió Hebreos no entra mucho en profundidad en que los querubines de gloria, pero sí nos está dando una imagen como en Isaías capítulo 6, que están los querubines alrededor del trono de Dios. Y eso es lo que el arca del pacto estaba representando. Versículo 6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Aquí está describiendo en el versículo 6 y el 7, los ministerios del Antiguo Testamento, donde estaban los sacerdotes, que estaban siempre entrando en el lugar santo, y esos eran varios sacerdotes que tenían ese privilegio, pero solo había uno en el Antiguo Testamento que era el sumo sacerdote. Este es, como leímos Caifás en el capítulo 11, que él tenía este privilegio de entrar una vez al año y hacer propiciación por los pecados, llevando la sangre de un animal, de un becerro o macho cabrío, para hacer ese sacrificio sobre el propiciario del arca del pacto, donde estaban los querubines. Entonces aquí nos dice que eso era una vez al año para ofrecer como propiciación por los pecados del pueblo y de todos. Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Noten aquí los dice en el versículo 8 que lo que estaba haciendo aquí el Espíritu Santo es dando una enseñanza a los del Antiguo Testamento que tenía que haber un camino o una manera de entrar al lugar santísimo, y el sumo sacerdote era el único que podía hacer esto, y lo tenía que hacer con un sacrificio, y un sacrificio perfecto, como hemos hablado antes, como el sacrificio de la Pascua, un cordero, como el cordero que es Jesucristo, inmolado, pero perfecto, sin mancha, sin defecto.
Entonces dice a mitad del versículo 8, 9:8 de Hebreos, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Noten aquí, en este versículo está diciendo que esos sacrificios o esa manera terrenal del tabernáculo o el templo, teniendo la división de lugar santo y santísimo, no eran perfectos. Eso es lo que los está diciendo aquí. En cuanto a la conciencia al cual que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Noten aquí, versículo 9-10, nos dice que las cosas han sido reformadas. Muchas veces hay personas que todavía están siguiendo la ley bajo las condiciones que son demostradas y instrucción dada del Antiguo Testamento. Pero estos versículos que acabamos de leer nos están diciendo que eran imperfectas y ahora han sido perfeccionadas en Jesucristo. Que antes estas eran ordenanzas bajo la carne, no espiritualmente, y que fueron impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, queriendo decir, cuando Jesucristo viene y muere en la cruz, reforma o hace las cosas nuevas. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Noten aquí, nos está hablando de un tabernáculo espiritual, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, queriendo decir, un hombre no está creando este culto espiritual que solo Jesucristo podía llevar a cabo, porque no era terrenal, sino que es más amplio y más perfecto. Versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Para concluir esto, Jesucristo, al morir en la cruz, Él derrama su sangre es derramada solo una vez, por eso nosotros como cristianos nunca tenemos crucifijos, no tenemos a un Cristo que está en la cruz, porque Él murió, fue bajado de la cruz, fue enterrado, resucitó, estuvo con sus discípulos, dio instrucciones y regresó a estar con el Padre a la diestra de Él, donde Él está hasta hoy día. Ya no está en la cruz. Pero esa sangre que fue derramada, esa sangre es una sangre pura, preciosa, que es la que nos lava de todo pecado. Y no solo a nosotros que creemos, pero a todos los que creyeren en Él. Y dice aquí, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, queriendo decir, Jesucristo nos dio acceso a ese lugar más espiritual que en el Antiguo Testamento era representado por el Arca del Pacto. Esa arca, como dije antes, representaba a Jesucristo y todos sus ministerios dentro de lo que estaba dentro del arca. Y ahora, habiendo obtenido eterna redención, queriendo decir, Él ha pagado el precio por nuestras almas para Él tomar nuestro lugar y morir en esa cruz por nosotros. Entonces, acabamos de ver con mucho detalle en Hebreos 9, del 1 al 12, cómo Jesucristo nos lleva al lugar santísimo. Noten aquí que no es el lugar santo. Muchas veces, hoy día, hay iglesias, hay instrucción y hay enseñanzas que solo permiten al hombre llegar al lugar santo, que es lo mismo que hablaban los fariseos y los oficiales judíos en el tiempo de Jesús. Ellos solo miraban las cosas terrenales, las cosas en la carne. No estaban interesados en recibir unción del Espíritu Santo o poder espiritual, ni estar delante de la presencia de Dios siempre. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, somos ungidos con su Espíritu Santo, somos bautizados en Él, en su Espíritu. Como decía Juan, Él los bautizará en Espíritu y en fuego. Cuando nosotros recibimos esa unción,
nosotros, ese fuego que hablaba Juan, y pueden ver eso en todos los evangelios y en los primeros capítulos de Hechos, los primeros 5 libros del Nuevo Testamento habla de ese bautizo que solo Cristo puede dar, y habla la palabra en fuego porque representa lo que veían en el arca, los querubines sobre la tapadera del arca, que esos querubines estaban siempre delante de la gloria de Dios. Por eso Dios, cuando Él decidía venir a su pueblo en el tiempo del Antiguo Testamento, algo que leímos cuando Salomón dedicó el templo, que los sacerdotes tuvieron que huir del lugar santo, era porque el fuego había llegado a ese lugar santísimo donde está la gloria de Dios, donde solo esos querubines pueden estar bajo esa presencia. Y ellos, los reyes oficiales, los fariseos, que estaban ahora dispuestos y haciendo este complot de matar a Jesucristo, no entendían nada de eso, aunque ellos eran los líderes espirituales. Vamos a regresar a Juan 11, por favor. Hay otro versículo de esas escrituras que quisiera que entráramos, es la parte donde dice que, versículo 56, disculpen hermanos, versículo 52, 11:52. Y no solamente por la nación, queriendo decir, no solamente por los judíos, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Noten aquí que hay otro término, hay otro grupo. Jesucristo unas veces habla de que Él tiene otro rebaño. Él tiene otros que le sirven, que son escogidos por Él. Vamos a ver eso en Isaías 49:5, por favor. Vamos a Isaías 49:5. Dice así: Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Aquí es como que Jesucristo está hablando. Estos versículos hablan de ese siervo de Jehová. Versículo 6 dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Noten aquí en Isaías había sido profetizado que Dios iba a mandar a su siervo para rescatar, para redimir, para salvar no solo al pueblo de los judíos, lo acabamos de leer, no solo las 12 tribus. Versículo 7 dice: Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma. Noten aquí los que califican para ser hijos de Dios: al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Aquí vemos en esta escritura qué privilegio tenemos nosotros siendo escogidos por nuestro Dios Padre, o como dice en el Antiguo Testamento, Jehová Dios, el que nos escoge y nos llama a nosotros para poder venir a ser hijos y hijas dentro del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, de las nuevas ordenanzas que Cristo ha establecido para los que creen en el Hijo de Dios, para los que creen en el Dios Padre, para los que creen en Dios Espíritu Santo. Por eso cada creyente es bautizado bajo los tres, porque nosotros operamos en ese reino celestial que es dirigido por Dios en su plenitud. De la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos o hermanas. No solo creer que Jesucristo vivió una vez, no solo creer que esta palabra fue dada por Dios, pero creer que el Espíritu Santo puede venir hoy día, en este momento, y darnos salvación, salvarnos de no pecar más, salvarnos de tristeza, salvarnos de la persecución del enemigo de nuestras almas, Satanás. Solo el poder del Espíritu Santo nos puede liberar, sanar nuestra alma, sanar nuestro cuerpo,
porque es la presencia de Dios, es el fuego de Dios, ese es el Espíritu Santo. Regresemos a Juan 11:54, por favor. Aquí vamos a leer unos versículos del 54 al 57. Dice así: Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Esta es otra vez que estamos viendo, lo vimos en el capítulo 10, que Jesucristo huía, se iba, y otra vez no porque él temía ser arrestado, aprendido, sino que porque el tiempo no había llegado todavía. Él tenía que esperar que viniera la fiesta de la Pascua. Tenía que cumplir, como le dice a sus discípulos en el sermón del monte, que él tiene que no vino a abrogar la ley, sino que a cumplir la ley. Y la fiesta de la Pascua es parte de la ley. Vamos a ver eso en unos minutos. Versículo 11:55. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Noten aquí que usa este término de los judíos. Es porque habían otras naciones que tenían otras fiestas, y el apóstol o discípulo Juan, el discípulo amado que escribió esta carta o este libro, disculpen, él quiere enseñar que es una fiesta que fue dado a los judíos, la Pascua. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Noten aquí que mucha gente de alrededor ahora iba a venir a Jerusalén a celebrar esta fiesta que había sido dado, o esta ordenanza hace en el Antiguo Testamento. Pero ahora Jesucristo la va a cumplir con un nuevo pacto. Pero noten que todos venían a esta región de Jerusalén para purificarse, queriendo decir, para prepararse, consagrarse, tal vez dejando atrás todas sus adicciones, sus obras malas, porque delante de ellos o de sus ojos, afuera del Espíritu Santo, ellos pensaban que con ir a este lugar, a Jerusalén, comprar las ofrendas necesarias, y estando allí, cuando era celebrada, pasar la Pascua y tener la cena ahí, ellos estaban agradando a Dios. Y no estoy diciendo que no lo agradaban, porque es lo que Dios dio, pero había algo más perfecto, más pleno que venir, y esa es conmemorar a Jesucristo. Versículo 56. Y buscaban a Jesús. Qué interesante que dicen que buscaban a Jesús cuando ellos van por la Pascua. Y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Entonces, qué interesante, ellos están en esa ciudad para celebrar la Pascua, pero buscan a Jesús. Y ellos no saben que están buscando al Cordero, que va a ser sacrificado en esta fiesta. Versículo 57. Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba lo manifestase para que lo prendiesen. Entonces, ellos dicen, en esta fiesta, como él es un hombre de fe, de religión, en nuestra fe, él va a venir a esta fiesta porque tiene que celebrar, porque es una ordenanza. Entonces, están listos para aprenderlo. Pero, ¿qué es esta fiesta de la Pascua? Quisiera que hiciéramos un repaso corto. Vamos a Éxodo 12. Aquí en el libro de Éxodo fue cuando la Pascua fue iniciada como una fiesta. Y quisiera que veamos las condiciones. Creo que hemos visto esto antes, pero bueno, un resumen, un repase de este capítulo no los hace daño, sino que continúa enseñándolos la misericordia de Dios. En el libro de Éxodo nos habla cómo Dios hizo señales para liberar a su pueblo. Fueron 10 señales, 10 milagros, 10 maravillas muy fuertes para liberar a su pueblo de Egipto. Hoy día nosotros hemos sido liberados del mundo. Cuando leamos el libro de Éxodo, especialmente esta Pascua o esta fiesta de la Pascua, quisiera que pusiéramos Egipto a un lado, el mundo al lado de eso. Pongamos al Cordero que es inmolado en la fiesta de la Pascua y pongamos a Jesucristo que es crucificado por nuestros pecados. Hay paralelos en esto, y por eso lo vimos en Hebreos 9,
cómo estos nos llevan al mismo lugar, que es una ofrenda, un sacrificio por pecados delante de Dios. Una fue una fiesta que tuvo que ser celebrada año tras año, y está la otra que solo fue celebrada una vez. Solo fue, ni se puede usar la palabra celebrada, sino que fue actualizada una vez, y eso es cuando Jesucristo fue crucificado una vez para siempre. Ya no hay necesidad que estemos en ese lugar como el Antiguo Testamento, que se llevaba un sacrificio anualmente. No, el sacrificio de Jesucristo fue completo y no hay nada más que se tiene que hacer por manera de hombre como ofrenda o sacrificio delante de Dios. Él, su sangre preciosa, es suficiente, más que suficiente para nosotros. Veamos aquí en Éxodo 12:3. Dice así: hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Noten aquí que es un cordero por familia y es en el día 10. En el día 10, que es 4 días antes de que el cordero tiene que ser inmolado, en ese día es lo mismo que le sucede a Jesucristo. Él tenía que estar allí en Jerusalén 4 días antes del día que él iba a ser ofrecido como sacrificio. Conectaremos esto más después en Juan. Versículo 4, 12:4 en Éxodo. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Es importante que veamos aquí que el cordero tenía que ser completamente comido o consumido por estas familias. No podía dejarse partes, porque Jesucristo, cuando Él es un sacrificio para nosotros, es consumido en esa cruz completamente, no por partes. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14. ¿Se recuerdan que les dije 4 días? Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Un versículo cargado de información, hermanos. Noten aquí que es el día 14. Entonces, si Jesucristo entraba en Jerusalén, digamos el domingo de Pascuas, creo que es, no, disculpen, no es el domingo de Pascuas, el domingo de Palma. Creo que nosotros usamos otros términos para decir el día cuando viene la gente y recibe a Jesucristo en Jerusalén. 4 días después, él tenía que ser inmolado y tenía que morir entre las 2 tardes. Las 2 tardes quiere decir entre las 12 y las 6 de la tarde, porque el día del judío empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Entonces, el mediodía era a las 12, y Jesucristo estuvo crucificado en esa cruz de las 12 a las 3, y él fue ofrecido al Padre. Cuando Jesucristo le dice al Padre: te entrego, te comiendo mi espíritu, fue a las 3 de la tarde. A las 3 es entre las 2 tardes. Eso es lo que está diciendo aquí. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. ¿Se recuerdan? Vimos esto en unas enseñanzas atrás en Juan, en otros capítulos, que la sangre es puesta en los 2 postes, dice, y en el dintel de las casas. Así dibuja una cruz, poniendo la sangre arriba, a los 2 lados es como una cruz. 3 puntos de contacto donde la sangre en una puerta, los 3 puntos de la cruz que apuntan hacia el cielo. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y pan y sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda. Noten, tiene que ser consumido completamente Jesucristo. No podía quedar vivo, tenía que estar muerto. Por eso él muere en la cruz. Ni cocida en agua, sino asada al fuego. Y aquí es el fuego, si quisiéramos profundizarlos más, es que Jesucristo pasa un juicio no solo físico, pero espiritual, cuando Él
proclama y dice, Lama Lama Sabachthani, queriendo decir, Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Él estaba separado, estaba viviendo ese juicio que un día todos los pecadores, todos los que no van a la vida eterna, estarán viviendo un fuego eterno. Por eso dice aquí, sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas. Versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Aquí está el título, es la Pascua de Jehová. Y esa palabra Pascua quiere decir algo que se sobrepasó. Y aquí lo va a explicar por qué es llamada la Pascua. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, o pasará Dios un día sobre el mundo, y iré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Aquí los está dando una vista antemano del juicio que viene cuando Jesucristo regrese otra vez, que toda la tierra será juzgada, las bestias, los hombres, y que todos los dioses, todos los ídolos de los hombres también serán consumidos cuando Él regrese a esta tierra, porque para poder ser salvo se necesita tener ese sacrificio, que es ese cordero inmolado. Versículo 13. Y la sangre os será por señal. Noten aquí, la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz es la única que puede hacernos dignos de ser salvos o estar delante de la presencia de Dios, porque la sangre nos justifica, queriendo decir, nos quita todo pecado, todo juicio que vendría sobre nosotros. Somos justificados en Jesucristo. Versículo 13 otra vez. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto o el mundo. Versículo 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Por eso se estaban alistando, regresando a Juan 11, los judíos, porque venía esta fiesta. Lo que ellos no sabían es que venía con esta fiesta el último sacrificio para los judíos y para todas las naciones de la tierra que creen en el Hijo de Dios. Esto es lo que iba a acontecer. Vamos a comenzar el capítulo 12, del 1 al 8, para darle conclusión a esta parte. Entonces estamos viendo que Jesucristo va a regresar, y entonces en el principio del capítulo 12 nos dice cómo es que Él regresa. Veamos aquí. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Creo que vimos esto antes en el capítulo, en el libro de Lucas, cuando vimos que él había llegado a esta ciudad de Betania, esa aldea. Versículo 12:2 dice, y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Esto lo vimos en el capítulo 11:2. Disculpen que me trabé con esos números, pero en el capítulo 11, versículo 2, nos habla del acto que María había llevado a cabo delante de Jesucristo. Pero el acto era algo que todavía iba a suceder, y aquí lo estamos leyendo ahora, en el capítulo 12. Le hicieron ahí una cena. Marta servía. ¿Se recuerdan? Vimos un poquito eso en Lucas 11, cómo Marta servía y se frustraba que María no la ayudaba. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor de perfume. Eso es lo que estudiamos hace unas semanas atrás.
Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, no tiene aquí, el hijo de Simón. Y vamos a ver cómo en el libro de Mateo nos enseña que hay un hombre que es el Simón el leproso, que podemos conectar los puntos que posiblemente era un fariseo, porque si conectamos con el libro de Lucas, la enseñanza donde vimos donde la primera vez que María enjuagaba los pies de Jesucristo con sus cabellos. Versículo 4. Y dijo, uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. 300 denarios representa un año de trabajo. Normalmente en estos tiempos un romano le pagaba a un obrero, un jornalero, un denario por día. Y aquí está trayendo un argumento Judas, que en realidad no le importa a la gente, pero busca lo mismo propio de él. Me imagino que tal vez él lo que quería es que ese perfume hubiera sido dado a él y él lo hubiera vendido y recibido los 300 denarios, y como él guardaba la moneda o la bolsa de monedas de Jesucristo y sus discípulos, él ahí podría sacar lo que él quería. Pero cuando esta mujer lo derrama o quiebra este vaso de alabastro y sale este perfume, ya no puede él hacer eso, ya ha sido dedicado a Jesucristo. Versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y vamos a ver esto un poco más detalle en Mateo 26, pero lo que Jesucristo está trayendo aquí es que ya se acerca la hora donde Él va a ser crucificado. Y cuando llegue esa hora, Él va a morir y va a ser enterrado. Entonces la mujer aquí, María, hermana de Lázaro, lo que está haciendo es se podría decir, embalsamando su cuerpo antes de que Él haya muerto, pero anuncia eso. Cuando los tres magos llegaron a visitar al niño Jesucristo, también llevaron un símbolo de algo que iba a suceder, es la mirra. Cuando ellos llevan eso, es algo que era usado para embalsamar. Entonces hay muchos detalles así en las escrituras que nos enseñan qué es el significado, qué es el propósito. Espiritualmente sus discípulos no entendían esto, no sabían, no entendían, no recibían, no tenían la revelación que Jesucristo iba a morir pronto. Versículo 8 nos dice algo muy importante, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y hermano, hermana, Jesucristo es el mejor profeta que esta tierra ha tenido de Dios. Él es el máximo, el sumo profeta. Y tengamos cuidado de esto. Es un versículo que muchas veces el hombre quiere cambiar y dice, vamos a quitar la pobreza de la tierra. Cuando alguien dice eso, que ya no va a haber gente pobre, que van a quitar la pobreza de la tierra, están negando esto. Jesucristo nos dice aquí que siempre estaremos pobres. Y pueden ser pobres espiritualmente o pobres físicos. Normalmente es usado un término material, ¿verdad? Los pobres. Pero siempre estarán. Pero al que nunca o al que no siempre tendremos es a Dios. Y que Dios nos libere a nosotros como hijos e hijas de nunca experimentar ese día donde en realidad, después de haberlo conocido, no tengamos a Jesucristo. Vamos a dar conclusión a esta enseñanza en Mateo 26, 6, por favor. Mateo 26, 6. Aquí, otra vez, un resumen de esto que hemos visto en el libro de Juan. Lo vimos en el libro de Lucas. También está estas mismas escrituras, estos eventos de esta mujer que derrama el perfume sobre los pies de Jesucristo. También en Marcos 14. Y aquí lo vamos a ver en Mateo 6, para dar el resumen. Mateo 26, 6. Dice así la escritura. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, noten aquí, usa el nombre Simón, ¿se recuerdan? Judas era hijo de Simón,
Versículo 7. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿Para qué este desperdiciado? Versículo 9. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Versículo 10. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Versículo 11. Porque siempre tendréis los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Versículo 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin, y aquí lo explica él, a fin de prepararme para la sepultura. Versículo 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y aquí vemos cómo la memoria de María, hermana de Lázaro, es delatada en Marcos 14, Juan 12, Mateo 26 y como dije antes en el libro de Lucas, creo que para darles la cita es Lucas, lo leímos en Lucas 7:36. Ahí los habla de que Simón es el fariseo, el padre de Judas. Vamos a dar conclusión, hermano o hermana, a este servicio con una oración, viendo cómo el sacrificio de esta mujer. Ella trabajó toda su vida, quién sabe cómo llevó a guardar un perfume que tenía este valor de 300 denarios o el salario de un año. Pero cuando ella ve a Jesucristo, cuando ella reconoce que Él es su Señor, su Dios, su salvación, ella no pone precio a qué ofrenda debe de traer delante de Él. Hoy día nosotros hemos olvidado esto. Desafortunadamente hemos entrado a la apostasía, hemos entrado a ese decaimiento donde la iglesia alrededor del mundo cada día se aleja más y más de Jesucristo. Ya muchos servicios y muchas enseñanzas en las redes sociales ni nombran a Jesucristo, sino que hablan solamente de Dios y ya no nombran lo que Él hizo en la cruz, ¿no? Ni quieren hablar del pecado. Y esto es porque es la apostasía presente y delante de nosotros. Pero esta mujer hizo algo que Jesucristo profetizó, que se hablaría a través del evangelio por mucho tiempo, y hasta que Él venga se recordará que esta mujer reconoció quién es Jesucristo y lo adoró, hasta con lágrimas enjugó sus pies. Con todo su ser se postró delante del Señor de señores y declaró que Él era el sacrificio por nosotros. Eso es lo que ella estaba mostrando, estaba preparando un sacrificio para la muerte que Él iba a sufrir antes de ser sepultado. Vamos a dar gracias por este evangelio y esta enseñanza, hermano o hermana. Dios es grande y poderoso. Confiemos en Él y su Hijo Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por estas escrituras que nos demuestran, Señor, que tu Hijo Jesucristo es suficiente, que Él es pleno para redimirnos de todo pecado, de toda inmundicia, de toda esclavitud, demonios, adicciones, de todo. Él con su sacrificio en la cruz nos vino a quitar la vergüenza y nos dio honra, y poniéndonos como hijos y hijas delante de nuestro Dios Padre. Cuando Él murió en esa cruz, Él rompió el velo de arriba hacia abajo y los permitió a nosotros que entremos al lugar santísimo. Nos permitió a nosotros, a través de ese sacrificio, que nosotros podamos venir al Padre y pedir su Santo Espíritu para que sea derramado sobre nosotros
entre y habite en nosotros y nosotros seamos un templo para Dios. Te damos gracias, Padre. Gracias por tus enseñanzas, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo que fue dado para redención de nosotros, para justificación de nuestros pecados. Y gracias por tu Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, que ahora mora con nosotros y está con su iglesia. Oh Padre Celestial, guárdanos, libéranos del mal, no permitas que caigamos en tentación. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hasta la próxima semana con el favor de Dios. Que Dios los bendiga. Bendiciones.